septiembre, donde todavía se están recibiendo regalos de amor y amistad, les cuento. Pero además de eso, es un mes donde hoy precisamente empezamos, ya ahí estamos a 2 días de llegar a la parte más alta e inicia el descenso de esta fecha, de un proceso democrático al que todos debemos prestarle mucha atención y al que estamos llamados a apoyar. ¿Y cómo lo vamos a apoyar? Simplemente haciendo cambios trascendentales a través de nuestro voto. No podemos seguir diciendo que las cosas siguen iguales, porque si las cosas siguen iguales, entonces porque nosotros no hacemos los cambios respectivos en las urnas, y para eso le estamos invitando que este 29 de octubre usted y yo salgamos desde tempranas horas a ejercer nuestro derecho al voto como ciudadanos colombianos. Hoy está con nosotros aquí en la política y sus protagonistas. Nuevamente nos acompaña Julio Puentes. Con Julio hemos venido dialogando sobre diferentes actividades, así que vamos a seguir hablando con él. Julio, bienvenido a este espacio. Cari, buenos días a la mesa de trabajo, buenos días a la audiencia, a los seguidores de Zoom, de esta plataforma. Claro que sí, se está cortando el tiempo para saber quiénes son los nuevos gobernantes de Montelíbano, ¿no? Y sí, toda la mesa directiva y todo su consejo. Aquí estamos llevándole el mensaje, con ganas también de llegar al Consejo de Montelíbano, con las ganas y las pilas puestas. Así es, Julito. Yo asumo que los 160 están ahí todos como con esa misma meta. Esta es una carrera y ya empieza casi la recta final o mejor, esa parte de descenso, y es importante que sigamos escuchando las diferentes propuestas. Pues nosotros hemos traído algunas, por supuesto hay muchas que no las hemos escuchado. Incluso abrimos un espacio que se llama la Maratónica de Mujeres. Han sido muy poquitas las que se han inscrito. Entonces, pues nosotros hemos abierto los espacios, es a lo que me refiero. Entonces cada quien de pronto lo podría aprovechar en la medida que considere o se identifique con la forma de nuestro trabajo. Por otro lado, quiero contarles que nosotros seguimos aquí de puertas abiertas respaldando los procesos democráticos y diciéndoles que es tiempo de que hagamos cambio. Julito, hemos hablado entonces del emprendimiento, hemos hablado de control político, hemos hablado del tema de la parte vial, que también hemos hablado, que son como enfoques con los que usted dice, yo quiero llegar al consejo si el municipio me lo permite a través del voto. Usted está cantando un voto bastante importante, pero que no es ese voto de pronto eufórico, ni ese voto que sale, es el voto de opinión. Sí, estamos conquistando el voto de opinión, y el voto de opinión se conquista es con propuestas y con las ideas, y le estamos haciendo llegar las ideas, llevándole el mensaje casa a casa, a los barrios, a las calles, donde haya que ir con los amigos. Ahí le vamos llevando el mensaje de nuestra propuesta, que queremos llegar, ser un consejo que sea abierto, popular, que sea para la gente y que nos permita alzar la voz, que es lo que queremos, y no ser un consejo de bolsillo del alcalde, sino que permita hacer las cosas bien desde ahí. Excelente, excelente. Bueno, ya usted, esta no es la primera vez que aspira al consejo, hacemos como recorderis, ya en otra ocasión también lo hizo, ha estado trabajando en esta línea con el tema político. Sí, ya tengo experiencia ya en la cuestión política. Una vez que estaba jovencito, creo que tenía, no recuerdo, eso fue en el 2015, aspiré hace 8 años, apoyando a un candidato de aquí, un movimiento independiente, y venimos haciendo la tarea con ellos, y aquí estamos haciéndolo con mayor experiencia, ahora con más sagacidad sobre esto, que es difícil. Es un tema de convencer al amigo, al vecino, y en temas políticos el voto de consejo es una cuestión de que es duro, es difícil de conseguir porque hay demasiados candidatos, y eso es de amistad, el voto, de compañerismo, de conocido. No todo el mundo va a votar por uno. Entonces estamos haciendo la tarea y lo estamos haciendo con propuestas, porque de nada sirve de pronto aspirar a un consejo y no tener unas ideas claras para llegar al consejo, sino que nosotros tenemos las ideas claras, estamos preparados para llegar al consejo, porque venimos haciendo el trabajo. A Montelíbano lo conocemos y conocemos todas las necesidades de Montelíbano. Entonces tenemos todo eso claro y vamos a hacer un buen trabajo
desde el consejo. Yo hago ahí como, porque bueno, conozco los procesos, gracias a Dios me conozco varios procesos, entre eso este suyo, y es que usted en ese proceso en el que participó hace cuatro años fue, ¿verdad? Sí. Se caminó Montelíbano calle a calle. Sí, eso fue, comenzamos en enero, 19 de enero, no, el 19 de febrero, comenzamos y fue todo hasta acabar el 29 de octubre. Fueron 6 meses de campaña, como 6, 7 meses de campaña. Campaña de a pie. Sí, caminando las calles de Montelíbano, me conocí los rincones más grandes de Montelíbano, las necesidades las conocimos. Nosotros hicimos el programa de gobierno de nosotros cuando aspiramos con el candidato a la alcaldía, lo hicimos y lo hicimos desde la realidad. No, porque fuimos, íbamos anotando y cuando comenzamos a hacer el programa de gobierno íbamos a los barrios porque ya sabíamos qué era lo que quería Montelíbano. Nos conocemos la zona rural, como por dónde entra y por dónde se sale. Todo eso lo hicimos nosotros, nos dimos a la tarea. Nosotros no nos van a decir que no conocemos Montelíbano, que no los conocemos de calle a calle, barrio a barrio, casa a casa hemos ido nosotros y hablamos con la gente, nos hemos tomado café con la gente, hablando del proceso que queremos y de lo que queríamos de la política y de lo que pensamos y lo que le explicábamos a la gente cómo es la política y cómo debería ser. Entonces todo eso, logramos una votación alta, pero no era la que nosotros esperábamos. Entonces creo que hay que seguir haciendo ese proceso. Así es. Y seguir sembrando esa idea. Es que la política... La gente tiene aquí, dice, no, que el que no tiene plata es más mondado, ese pierde. Y no debe ser así. La gente debe votar por las ideas. Si usted vota por las ideas, vamos a tener un buen gobierno. Así es. Hay que votar por esos procesos que nos puedan ayudar a mejorar la calidad de vida, no de quien llega al consejo o a la alcaldía, sino de las familias en Montelíbano. Ustedes escucharon en ese momento y lo están haciendo nuevamente, y es escuchar también las problemáticas, y al escuchar las problemáticas, al conocerla, eso le da mayor autoridad cuando esté en el consejo para poder hacer un control político, para poder ejercer esa investidura que le otorga la comunidad, porque esa investidura, si bien es cierto, pues es una credencial que entrega el Consejo Nacional Electoral. Quien entrega la investidura a través de su voto es la comunidad. Entonces, bueno, ahí le deseamos éxitos y hablemos un poquito entonces, Julio, del tema de hoy. ¿De qué vamos a dialogar en este día? Bueno, ya hemos hablado del control político, de lo que queremos hacer en Montelíbano cuando lleguemos al consejo. Hemos hablado de emprendimiento, yo soy un emprendedor y hemos hablado de ese tema, hemos abordado varios temas. Hemos hablado del control político a las empresas, hemos hablado de la seguridad vial, que son ejes fundamentales para asegurar la vida, perseverar la vida. Y falta un tema que es sensible, que es la víctima, ¿no? El desplazamiento. El tema de víctimas, yo soy víctima del conflicto armado y me gustaría hablar de eso, más de hablar de lo que dice la ley. Eso es hablar lo personal, Su experiencia de vida. Experiencia de vida, de lo que hemos vivido nosotros. Yo nací en un municipio que se llama Montecristo Bolívar, en el departamento de Bolívar. Sus papás son de Montelíbano. Toda mi familia es de Montelíbano, sino que mi mamá y mi papá se fueron como a explorar, se fueron de por aquí a conocer tierra, se fueron para allá. Se asentaron y mi papá era un médico muy reconocido, servicial en la región. Y mi mamá también tuvo ese conocimiento y muy reconocimiento de la gente y la querían mucho. En el 2005, cuando la cuestión de las houses esa pasó, lo que no queríamos que nadie que pasara, fue una violencia tremenda en esa zona donde se encontraba mi papá. Mi papá asentó, tenía finca, ganado. Mi papá era una persona muy reconocida en la tierra. Lo querían mucho. A nosotros estábamos muy pequeños. Yo tenía 2 hermanos que estaban como de 6 años. A nosotros nos desplazaron de allá. Ese día fue un 5 de abril del 2005, un 8 de abril del 2005. Ese mismo día asesinaron a mi papá en la finca. Eso fue tremendo para nosotros. Y como pudo, mi mamá nos vinimos para Montelíbano, para su tierra natal.
y aquí nos ha criado y nos llevó de la mano de lo que ella pudo. Éramos 5 o 6 hijos que estaban a cargo de ella y en Montelíbano nos tocó vinimos con una mano atrás y otra adelante, vivimos esos momentos duros, difíciles o sea, ya yo estaba como de 12 años, 11 años, 12 años y lo vivimos y fue tremendo. Una cosa que no se la deseo a nadie y en Montelíbano hay 37.000 familias que han vivido esto, más de 37.000 familias que han vivido esto, que vivimos nosotros. A mí, yo me hablan de víctimas y de conflicto y de esta cosa y no lo quiero saber porque es una cosa que a uno se le arruga el corazón con una cosa tan tremenda. La violencia es una cosa tremenda. Eso fue tremendo cuando eso. Y lo mismo, 37.000, más de 37.000 familias han vivido aquí en Montelíbano la misma situación. Entonces nosotros queremos llegar allá también para alzar la voz. Cuando nosotros llegamos aquí nadie nos dio la mano, en ningún gobierno local nos dio la mano, absolutamente nadie. Tuvimos que sobrevivir de lo que vivía mi mamá y de lo poco que conseguía. Así fue. Entonces nosotros queremos alzar la voz desde el consejo también para esa gente, que se le agilicen los procesos y que le permita entrar en ese tema donde se le entregan recursos, se le entrega alimentación durante un tiempo, que esos procesos aquí en Montelíbano son muy demorados. Entonces nosotros queremos alzar la voz para esa gente, también ayudarlo, porque es un momento, es algo duro, Cari, que uno no sabe qué pensar. Entonces es sensible, pero es cierto. Y aquí hay mucha gente que ha vivido ese flagelo. Y de pronto la gente que no lo ha vivido parece, mira, que pidiendo y eso, pero es una cosa tremenda, horrible. Y más que a uno lo desplazan de su tierra donde está sentado y le asesinan, acaban con la vida de un ser querido, el, el, La cabeza de la la familia. cabeza, el que genera los ingresos. Imagínense cómo queda uno. Entonces, todo eso se vivió. Entonces, aquí estamos. Soy una persona resiliente en estos temas y no me he quedado quieto y he querido seguir avanzando y hemos avanzado. Y aquí estamos. Ser resiliente es lo que hay que invitar a la gente a ser resiliente y que nunca se quede en eso y sanar el corazón y invitarlos a eso porque si nosotros tenemos esas heridas todavía abiertas, si no sanamos, no vamos a vivir en paz. Nosotros perdonamos, hicimos todo eso y estamos ya como hemos podido, mis hermanos se han educado, están estudiando tarde, pero se está haciendo. Nosotros hemos emprendido, la idea de nosotros es hacer empresas y a todos los que han vivido esto es invitarlos a que perdonen y sean resilientes en todo, porque no nos podemos quedar quietos. Hay que seguir avanzando, seguir avanzando, pero sí van a tener una voz en el consejo que los va a defender y va a agilizar los procesos porque aquí no hay nadie que hace la voz por las víctimas del conflicto armado. Yo recuerdo que día estaba visitando una gente que vive por ahí por La Paz, en un colegio que era sede del acceso, y viven ahí hace 6 años y esa gente no tiene ni siquiera con gente, con hijos que tienen problemas, tienen sus hijos que tienen problemas mentales, problemas de movilidad y nadie alza la voz por esa gente, por la gente de las víctimas del conflicto armado, nadie alza la voz. Entonces nosotros queremos llegar al consejo de eso, alzar la voz, visibilizar todo ese tipo de problemas que hay con las víctimas y que nos den una solución. La administración, el ministerio, no sé, donde tengamos que ir, pero vamos a ir y es alzar la voz por las víctimas del conflicto armado. Miren que este testimonio que nos comparte Julio en esta mañana es la historia en Montelíbano, nos dice Julio, más de 37.000 desplazados y en Córdoba tenemos más de 361.000 desplazados por la violencia. Yo creo que todos de alguna manera nos ha tocado el conflicto, a los únicos que no ha tocado el conflicto es a los que quieren seguir viviendo la guerra y combatir la guerra con hijos ajenos, eso no es un secreto para nadie.
Pero él ha dicho en medio del dolor, porque pues yo creería que muchos entendemos lo que es perder un ser querido y más en estas circunstancias, porque bueno, de morirse todos nos tenemos que morir, ¿verdad, Julio? Así es. Pero cuando Dios lo llame a uno, no cuando le arrebaten la vida a uno, una persona llena de vida y servicial, como era mi papá, una persona que no se le negaba a nadie, absolutamente nadie, pero bueno, nosotros superamos eso y es doloroso, nosotros nos acordamos todavía, hay días que no, hay momentos, fechas que nos reunimos con la familia y recordamos todo eso y nos llena de nostalgia todavía ese Por tema. supuesto, Sí. sí. Y es que remembrar a los seres queridos, aparte de que es, creería yo que es la forma de mantenerlos vivos, porque la persona muere cuando la olvidamos, pero mientras la tengamos siempre presente, va a permanecer viva a través de los recuerdos, a través de las enseñanzas, a través de todas esas cosas bonitas que pudimos haber compartido con ese ser querido. Pero ha dicho Julio también, hombre, ellos han tenido un proceso de resiliencia. Ya hay dos palabras maravillosas en medio del dolor y es proceso. Proceso. Cuando nosotros los seres humanos entendemos que es un proceso, entendemos que no es un acto mágico de que hoy nos quitaron a un ser querido, yo hablo también con experiencia propia, y el día siguiente ya tenemos el corazón sanito. Por supuesto que no es así, eso no es un tema mágico, eso es un proceso y nos acercamos algunos a Dios, otros de pronto utilizan los diferentes especialistas, llámese psicólogo, y empiezan a adelantar estos procesos de poder hacer esa transición de sentimientos. Pero dice Julio, nosotros hemos sido resilientes y yo creo que ahí es donde ha estado la victoria. En medio del dolor hay que superarlo no para olvidarlo, sino superarlo para seguir y ser resiliente. Entonces está diciéndonos literalmente, yo quiero llegar al consejo porque no solamente sé en carne propia lo que he vivido con el tema del conflicto, con el tema de el asesinato de un ser amado como es el papá, sino que también doy fe de que nos podemos levantar y salir adelante con todas las dificultades. Y mire, Julio, que usted dice ahora eso, llega uno con una mano adelante y una mano atrás. Y es que no es fácil para quienes hemos vivido en el campo. Yo me considero campesina. Bueno, yo no sé si entro en el grupo de las campesinas, pero yo sí me considero campesina y tuve la oportunidad de vivir en el campo. Y es que no es fácil para uno que vive en el campo salir a la ciudad o a los pueblos de un momento a otro de una manera introspectiva y llegar y encontrarse con un mundo totalmente diferente, con unas situaciones, con un estilo de vida totalmente diferente. ¿Aprendemos? Sí, yo hoy día podría decir, bueno, yo me defiendo en el campo, lo único que no sé es ordeñar una vaca porque eso sí le tengo pavor, pero me defiendo en la gran ciudad, no tengo ningún problema con vivir en una ciudad grande, no tengo ningún problema con ir a vivir a otra parte del país, no tengo problemas con vivir en un municipio como Montelíbano, que es una ciudad intermedia, pero no es fácil. No es fácil llegar y sobre todo porque quienes de alguna manera hemos sido tocados por la violencia pasamos a tener un proceso de revictimización y señalamiento. Y entonces allí es lo que dice Julio, viene ese tema de que se toca la puerta y entonces en muchas ocasiones no hay la voluntad política, Julio. No hay voluntad política. Y eso de el cambio de costumbre, eso es costumbre. La cultura de tú de ser una persona que viene del campo a la ciudad, te aterriza, te llega y tú por lo menos en el campo consigues el diario vivir con el amigo, con el vecino. O Y uno la mismo lo comida, cultiva. sí, lo cultiva y lo tiene ahí. Ujú. Pero vaya aquí a la ciudad, es una cosa tremenda, usted tiene que tener la Total. planta en el bolsillo. Entonces, toda esa cosa, todo ese, eso de vivir en el campo y se le hacen las cosas más fáciles a uno. Y cuando llega aquí a la ciudad, es un cambio que te enfrentas toda la vida a una cuestión tremenda y oye, aquí hay que hacer esto, o sea, toca de moverse sí o sí para sobrevivir. Entonces,
yo me quito el sombrero con todas las víctimas que han salido adelante a nivel nacional, porque no es fácil desde nuestro sentir, porque nosotros lo sentimos, no es fácil, es No es duro. fácil. Entonces, la idea es que nos den la oportunidad, de llegar al consejo, alzar la voz por eso, lo volvemos a repetir. Queremos llegar al consejo, alzar la voz por todo este tipo de problemas que se presentan cuando la persona es víctima del conflicto y que se le hacen difícil con la secretaria, con todo. O sea, desde la Sí, secretaria de la oficina de víctimas, ahí, desde ahí comienzan a revictimizar a la gente. Entonces totalmente. nosotros queremos llegar al consejo para brindarle la oportunidad también y darle la mano, ser el puente, como dice el apellido de nosotros, ya que tenemos Esa oportunidad de ser puentes. sí, de ser puente del lado y lado de mi apellido y de ser concejal, ser el puente que le ayuda a la gente a acercarse a las entidades públicas del Estado. Excelente. No es lo mismo ir usted solo que ir acompañado de un concejal que lo eligieron tantas personas, lo van a escuchar más. Entonces no es por nada, pero para eso es que elegimos a los servidores públicos, para que ayuden a agilitar los procesos y que le tiendan la mano al pueblo que lo necesita. Entonces, Así ese es el es. mensaje. Excelente mensaje tenemos en la mañana de hoy, Julio. La ley 1448 es una ley que es la ley de víctimas, ¿verdad? Y está establecido, y es lo que dice Julio, o sea, la ley la tenemos, ¿ya? Pero resulta, y yo lo voy a hablar aquí porque lo pude presenciar, incluso me gané la pelea, como digo yo a veces, me voy a comprar esta pelea, y es en algún momento pude presenciar una situación de una familia desplazada, campesina, netamente campesina, porque es que vemos campesinos que somos campesinos, pero que vivimos como en el intermedio, vamos al pueblo y pasamos una gran parte del tiempo en la finca o en la parcela o como cada quien le quiera llamar. Entonces tenemos como más facilidad de ir como haciendo esa transición. Y hay unas personas que han vivido en el campo y han crecido en el campo y como dicen ellos, morimos en el campo. Y yo me vi esta experiencia o esta situación bastante lastimosa, y era que el campesino iba a solicitar una información y él no sabía qué era lo que necesitaba. Y la secretaria o la persona que le estaba atendiendo los miraba porque era una familia de 5 personas y los miraba como con aquella actitud despreciable y les decía, ay, pero es que usted no sabe qué es lo que necesita. Y yo observando la situación, y entonces el señor le decía como pasito, apenado, y le decía, niña, mire, lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, aquí hay unos papeles que nosotros no sabemos qué es eso, ni cómo los tenemos a dónde los vamos a buscar, si eso lo entrega. Ay, pero usted tenía que pedir el ficho, porque es que sin ficho yo no lo puedo atender. Y entonces yo vengo y me acerco y le tomo el brazo a la señora y la saco a un ladito y le digo, disculpe, ¿y ustedes de dónde vienen? La señora me comenta de dónde viene y me dice con los ojitos llenos de lágrimas que ellos son desplazados. Y entonces yo voy donde me dirijo a la secretaria y empiezo a decirle, niña, ¿tú conoces qué es vivir? ¿Tú has tenido en algún momento una situación donde te hayas sentido discriminada porque te comas una S, porque te pidieron un cartón de especialista y no lo tienes? ¿Te has sentido discriminada alguna vez porque te han hablado en inglés y no sabes qué quiere decir eso? ¿O porque simplemente te hicieron una pregunta y no tienes ni la más mínima idea qué te están preguntando? Y la muchacha se queda viéndome así. Yo le dije, sí te lo digo porque es lo mismo que les está pasando a ellos. O sea, tu responsabilidad, tu puesto depende de ellos. Y tu responsabilidad, tu compromiso, tu deber es atenderlos de la mayor manera posible. Él te está diciendo que no sabe qué son estos papeles. Entonces yo le tomo las anotaciones que tenía el señor y yo le empiezo a decir a ella, ¿dónde consigue este papel? Ah, pero que usted lo tiene por qué meter porque es que usted no hace parte de la familia. Yo le dije, bueno, hágase la idea que me acaban de adoptar y usted le soluciona el problema a la familia, o yo me voy a ver en la obligación de sacar una nota y hacer este tipo de denuncia, porque no es posible que una persona o una familia víctima venga a pedir ayuda y se encuentre con unos personajes en atención primaria
funcionaria, llámese secretaria, llámese el que da el ficho, yo no sé, eso tiene sus diferentes nombres. Es increíble que no entiendan que cuando los que vivimos el desplazamiento, los que vivimos la violencia del conflicto armado, venimos como que con una susceptibilidad, pero aparte de eso es sentirse que uno lo ha perdido todo, como para encontrarse con una persona que cree que es el dueño del mundo y que el mundo gira alrededor de ella. Déjeme decirle que eso es doloroso. Y lo felicito, Julio, si usted quiere trabajar ahí, hasta yo me sumo a apoyar esa iniciativa. Cari, no, muchas gracias, Cari, por eso, esas palabras. Y lo que te digo es que la gente que vive en el campo, que vive en sus tierras, en su finca, no están acostumbradas a este tipo de gestiones de diario, documentos. de documentos, una cosa y otra, no están acostumbradas, entonces se les hace difícil. Claro. Es muy difícil y si tenemos una secretaria, como dijo un amigo, bien amarga en eso, comienza otra vez la revictimización, y eso es lo que no podemos permitir, porque Colombia la necesitamos, que son una Colombia justa, con equidad, con paz, para vivir en armonía, porque es que no podemos estar siempre viviendo lo mismo del conflicto armado y de la violencia. Eso tenemos que dejarlo atrás y comenzar una vida nueva, con educación, con vivienda digna, con servicios domiciliarios públicos que sean de buena calidad. Entonces, la ley 1448 habla de todo eso, del acceso que tienen los jóvenes, que ser víctimas del conflicto armado, que tienen educación gratuita. Yo espero que este otro año va a haber una convocatoria grandísima a nivel nacional que la presidencia está llevando para las víctimas del conflicto armado. Todo que menor de 28 años se puede inscribir y puede estudiar una carrera profesional sin ningún costo. Y eso lo están haciendo desde la presidencia con las víctimas del conflicto armado. La gente está desaprovechando oportunidades también porque la gente le falta el conocimiento y la falta de difusión de las entidades locales con todos esos temas. Entonces, eso es lo que yo quiero, que todo ese tema que vaya a favor de las víctimas que sea visibilizado y que la gente las víctimas puedan tener acceso a eso. Entonces, la vivienda digna. El programa de gobierno del doctor Gabriel le está apuntando a entregar 1.000 viviendas de interés social aquí en Montelíbano, y ojalá toda la gente que vaya a adquirir esas viviendas sean gente del conflicto armado, víctimas del conflicto armado. Entonces, todos estos temas, es muy bonito lo que dice la ley 1448 con las víctimas, que nos sentimos como que agradecidos con el Estado o con el Congreso por todo lo que hizo, que no dejó que eso pasara a otros, sino que la convirtieron en ley, y que todo lo que hemos vivido, el gobierno del Estado tiene que hacer las reparaciones. Entonces, hay tema de educación, vivienda, salud, pero tenemos una salud pésima. Que Dios permita que la reforma a la salud mejore todo ese tema. Que yo ahorita fui aquí al hospital, yo estoy hospitalizado el día jueves, viernes, mal con esa virosis que venía. Me agradé después de la entrevista que tuvimos esa semana pasada, y le juro que para atenderme me demoraron 1 hora y media. Y cuando pasé allá adelante me dice el médico, no, es que no hay con qué hacer los exámenes. Y mi hermana hacen como 3 meses que fue y también le dijeron lo mismo, que el aparato está en mantenimiento. Y vamos, y allá adentro el hospital no tiene aire acondicionado, un fogaje tremendo, horrible. Se puede imaginar eso con esos soles. Entonces yo dije, bueno, y un hospital tan grande que tenemos, y tenemos una salud tan mala, y tenemos que comprar los medicamentos, nos mandan para la casa con una infección porque tenemos que comprar los medicamentos y ponérnoslos en la casa porque ellos no tienen para hospitalización. Entonces todo eso lo sufrimos las víctimas también. Gente con niños sufriendo allá en este hospital. Es un tema que a uno lo toca. Sí, y dice, pero ¿por dónde empezamos? Si esto está todo malo por todos lados. Entonces a uno lo que toca es como resignarse, pero queremos también desde el consejo hacer esos controles y que nos permita tener una salud y preguntar qué pasa con la atención pública de salud. Entonces, Cari, ese es el mensaje.
que nos den la oportunidad para alzar la voz por las víctimas del conflicto armado en Montelíbano. Y afuera también, si nos toca, queremos hacer un proceso bueno con toda esta gente, porque lo sentimos, lo vivimos. Entonces, el mensaje es ese, que nos den la oportunidad de llegar, no lo vamos a abandonar. Nuestro consejo va a ser un consejo abierto que le permita a la gente ayudarles a solucionar los problemas. Entonces, sí, ¿cómo te digo? La idea es que si vamos a abrir una oficina para aconsejar la tienda a la gente, a que le ayude a solucionar el problema, así sea una o dos veces a la semana, si nos toca hacerlo, lo vamos a hacer. Pero vamos a hacer un trabajo que la gente le guste, porque queremos seguir avanzando en la política y seguir ayudando a solucionar problemas. Y desde la política, desde las entidades públicas, es donde se le dan soluciones a la gente. Así es, excelente el mensaje de Julio. Bueno, nos ha compartido una experiencia de vida. Queremos agradecerle a ella, de Yanira Palencia, a Oscar Montenegro, a Manuel Mejía, a Joana Betín, a nuestra querida amiga y hermana Yadira Hernández, a Doris González, a Neidy Méndez, y bueno, y a todos los que han estado allí, han dejado su mensajito de ASI 14, firmes con ASI 14 para este 29 de octubre. Ahí están hablando que están firmes con Julio Puente también. Bueno, lo queremos allá de Puente, porque de verdad creo que nos ha contado o ha tenido experiencias que yo creería que a veces es muy fácil hablar de temas cuando uno no los conoce, pero cuando ya uno los vive en carne propia, entonces uno sí entiende muchísimas cosas. Entonces, Julio, bueno, se nos acabó el tiempo, su mensaje para despedirnos. No, pedirle a Montelíbano, a todos los amigos, que nos den la oportunidad de llegar al Consejo de Montelíbano este 29 de octubre, y el que no se ha sumado, que nos dé la oportunidad de llegar al Consejo votando ASI 14. Ahí pueden seguirnos en Julio Puente, ahí estamos contando lo que estamos haciendo diario, estamos llevando, y también nos pueden contactar si desea hablar con nosotros, nos quiere escuchar de frente, ahí estamos, nos escribe y ahí lo estamos atendiendo. Con mucho gusto lo hacemos. Bueno, ese es el mensaje, agradecerle a Julio por haber estado aquí, a Daira también le mandamos un cordialísimo saludo, a Daira Benavides. Bueno, ya ustedes saben, ya Julio ha dicho que es ASI número 14, el 29 de octubre usted salga a votar. No le puedo decir que vote por X o por P, por J, no, usted vote por el que usted desee, escuche las propuestas y mire a ver cuántas propuestas de verdad necesitamos que lleguen allá al Consejo Municipal para que desde esta corporación se pueda seguir trabajando por el bienestar de nuestra comunidad. Todos ustedes, muchísimas gracias. Bueno, y aquí vamos a seguir ahorita en otro rato también con otro invitado. A ustedes, muchísimas gracias por estar siempre pendientes. Que tengan una feliz mañana.